que salió hace unos meses, Ropa de Casa, publicado como siempre últimamente en 6 Barral. Y bueno, para presentar a Ignacio, necesita presentación, todo el mundo necesita presentación, aunque no la Pero ya no. necesite. Ha venido José Domingo Dueñas, que es profesor de literatura y muy buen conocedor de la literatura Ahí me española. tienes que presentar a él, ¿no? Aquí no te conoce nadie, a ti, ¿verdad? Y bueno, a Pisón, por abreviar, también lo conocéis, es uno de los mejores narradores que tenemos. Tenemos la suerte de que siempre viene a Huesca, se acerca, encuentra a alguien que lo trae, sea como sea. Antonio Pérez Las Heras, personaje del libro. Ha venido uno de sus personajes a traerlo y es Ropa de Casa. No es una ficción a la que nos suele tener acostumbrados, sino que son unas memorias más o menos que cuenta la primera parte de su historia hasta que llega hasta el año 92 y luego pues supongo que saldrán varios tomos más. No, yo creo que no. Yo creo que no, porque lo interesante es lo que te pasa cuando eres joven. Luego ya cuando eres mayor todo es repetición. Bueno, en mi vida por lo menos, la vuestra no sé. A mí la niñez. La niñez es lo más importante. Todo el mundo tendría que escribir un libro sobre su infancia. Bueno, pues eso, después del anterior, que fue Castillos de Fuego, que tuvo todos los premios, mejor libro español del año, y ahora este intermedio supongo que pronto tendremos otro para llevarlo a series de televisión, a películas. Es un autor muy peliculero. Lo lees y ya quieres adaptarlo, lástima no saber de cine. Y nada más, os dejo con José Domingo, que va a explicar y va a charlar con él. Sí, vamos a hablar. Gracias, Chema. Muy bien, Chema. Bien, buenas tardes. Pues un placer tener aquí a Ignacio Martínez de Pisón en Huesca. Hoy finaliza su gira, que ha sido intensísima. 3 meses, no le han dejado parar, creo, has estado, ¿no? 3 meses justos, desde 3 meses el 4 justos. de septiembre hasta el 3 de diciembre, imagino. Sobre todo parece que el éxito ha sido en Logroño, quien haya leído el libro lo entenderá perfectamente. Zaragoza, por supuesto, también, Barcelona, y bueno, y Huesca, siempre estamos ahí un poco entre un sitio y otro, y además él tiene la deferencia de venir a Huesca casi siempre a presentar sus libros. Ha estado en la feria, ha estado en la Anónima en muchas ocasiones, como decía Chema. El último libro, Castillos de Fuego, una obra, una novela impresionante, el mejor libro, como decía Chema, en muchos periódicos de España del año 23, pues lo presentó aquí. Antes lo presentaste Filek y antes otros, recuerdo por ejemplo La Buena Reputación, creo que también Yo creo que he venido, presentaste. ¿desde qué año estáis en la librería? 35 o así. Yo creo que por lo menos 5 libros he presentado aquí, ¿no? Sí. Bueno, pues eso, muchas gracias y bienvenido gracias. una vez más. Lleva 40 años como escritor, es joven todavía, siempre se decía el joven Pisón, todavía se dice el joven Pisón, pero lleva 40 años escribiendo y además con éxito, algo dificilísimo, ¿no? Bueno, no hay que insistir, es uno de los grandes novelistas españoles de los últimos años, y hoy viene a presentar, como decía Chema, no una novela, sino uno de esos libros que le sirven un poco de descanso, digamos, o antes él decía que era como de descanso, yo creo que no se puede decir descanso porque son libros que están entre novela y novela. Las novelas suelen salir cada 3 años, y entre ese periodo intermedio pues han aparecido títulos como por ejemplo Enterrar a los muertos en 2005, algunos guiones, luego pues bueno, Filek, Partes de Guerra, que ha tenido una reedición hace poco, ¿no? En el 22, y ahora pues Ropa de Casa, que son las memorias, con 63 años que tiene actualmente. Ha publicado este libro, empezó hace 5 años, creo, la idea. Entonces parece que es una edad joven, pero bueno, hay gente, ahora nos explicará un poco el motivo de que se haya decidido a publicar unas memorias que, bueno, pues aquí en la Anónima ya se ha leído en 2 clubes de lectura. Hay mucha gente que ya conocerá el libro perfectamente,
pero yo recomiendo que quien no lo conozca, que lo lea, porque una presentación no agota un libro. Este libro es riquísimo, tiene infinidad de detalles. Aquí podemos estar hablando horas y horas, pero el libro siempre dice más. Y el otro día te hicieron una entrevista de un libro, una hora, no sé si era este. No, era Dientes de leche. A Dientes de leche. Es un programa magnífico, pero tampoco sirve para agotar el libro, ¿no? Es otra cosa. Entonces, bueno, una recomendación encarecida para todo el mundo que no conozca el libro, de que lo lea. Y bueno, pues podemos empezar a hablar del libro. Ignacio, lo primero que llama la atención y de una manera pues muy positiva es la foto. Ah, sí. Porque estáis ahí guapísimos, Guapísimos. delgadísimos, modernos, Ochenteros. María José. Ella sigue igual de guapa, yo me he estropeado. Pero es una foto de aquellos años, de mediados de los 80. Y cuando la editora me dijo, ¿qué quieres poner en la cubierta? Digo, me tiene que ser una foto. Es decir, es un libro autobiográfico. Muchas veces hablan de novelas, pero no es una novela, son unas memorias. Unas memorias, además, digamos, muy ortodoxas, muy al estilo tradicional, ¿no? Donde cuentas incluso historias de tu familia, tal, según la vieja tradición, digamos, anglosajona de las memorias. Entonces, del mismo modo que yo pensaba que no podía haber sino una foto mía, y en este caso de mi chica, y que es mi mujer ahora, pues también cuando me dijeron que iba a salir el libro en un audiolibro y me ofrecieron que a ver qué actor quería que lo grabara, dije, es que no puede ser, yo, o sea, si son mis recuerdos, tengo que leerlos yo, o sea, tiene que ser mi voz, ¿no? No me imagino a la voz de Imanol Arias, ¿no? Leyendo mis recuerdos, es como si Imanol me estuviera usurpando mi infancia, ¿no? Y entonces, bueno, no podía haber más que esta foto, porque es la que estamos más guapos, además así pasamos ya a la posteridad como dos ex guapos, ¿no? Y el audiolibro también tenía que ser con mi voz. Esta foto nos la hizo un amigo que era compañero nuestro de carrera, un amigo también de Antonio, quiero decir, del que luego perdí la pista y que seguramente él no sabe que nos hizo una foto tan buena. De esas fotos que no sabes por qué unas salen bien, porque tenemos muchas fotos de ese día y en todas estamos mal, pero de repente en esta hay como algo bonito, de amor y de... Bueno, hay algo como nostálgico, ¿no? De cuando éramos delgados y guapos y estábamos como abrazaditos, como éramos novios, y yo hacía como las cosas que hacían los chicos en aquella época, que era la chulería, ¿no? Porque a ella se la ve dulce, a mí se me ve chulo. Yo nunca he sido chulo, pero en las fotos había que posar como si fueras, pues eso, como si esta foto fuera de tipo duro, de García Lix, ¿no? Porque además tiene un aire como de la foto de García Lix, con menos tatuajes, con menos heroína, pero tiene un aire como de dos chavales de esos que iban entonces a la movida madrileña, esas cosas, a la discoteca Sol y eso, ¿no? Y como es una foto que me gustaba tanto, cuando me preguntó Elena, la editora, dije, esta. ¿Y dónde estabais aquí? En la azotea de casa de la calle Borrell. Allá en Barcelona. En Barcelona, sí, esto es mediados de los 80. El piso del que cuento tantas historias, ¿no? Que al final no fueron tantos años los que vivimos en ese piso, pero por algún motivo hay pisos que son más importantes en tu vida y que recuerdan más cosas, ¿no? Entonces, de los otros vecinos de las otras casas no he contado nada, porque no había nada que contar. Y por lo que sea, de la casa en la que vivimos entre el año 84 y 90 o 91, esas solo fueron 7 años, y sin embargo había muchas más cosas que contar de esa casa que de todas las casas en las que he vivido antes o después, incluida la que vivo ahora, que en la que llevo viviendo 20 y muchos años, ¿no? Y por ejemplo, esa historia de esa vecina vieja que ya era vieja 30 años antes, cuando salían unos anuncios de televisión de Colacao, de no sé qué. Gallina Blanca, de Gallina Blanca, que decías, que hacía de abuela ya, en los 20 y tantos años antes ya hacía de abuela, pues imagínate. Y seguía, no teníamos ascensor y seguía subiendo. Subían muy bien, lo único que les daba miedo era bajar. Decían, no, si lo malo no es subir, porque subir, pim pam, vas subiendo, lo malo es bajar, que a veces te caes y tienes miedo a romperte la cadera, eran viejísimos, ¿no? Y eso es lo que decían aquella frase, siempre nos encontrábamos por la escalera, claro, se pegaban tantas horas subiendo y bajando la escalera los pobres viejos que siempre te los encontrabas. Y siempre su saludo era el del hombre, decía, la cuesta. Había una historia muy curiosa de esa vecina también que la cuento hoy, la vecina Rosaura, que es que era una vecina a la que el marido tenía media secuestrada. Y la pobre mujer, en cuanto oía ruido en el descansillo, salía, porque su única vida social éramos nosotros. Y un día desapareció. O sea, desapareció, ¿no? Volvimos de unas vacaciones y había muerto. Una mujer pues, que tendría 50 años, así.
Y yo pienso que la mató el hombre este, porque entre tanto este hombre ya estaba liado con una mujer a la que veíamos por ahí. Y al poco tiempo ya apareció con la otra mujer en casa. O sea, yo si entonces yo hubiera tenido interés por el detectivesco, por investigar crímenes reales, true crimes, de esos, el primer caso que habría investigado habría sido el caso Rosaura, la misteriosa desaparición de mi vecina Rosaura. También podrías haber puesto la foto de la boda, la única foto de la boda que tenéis, ¿no? Que os la hizo Antón Castro. Antón. Casualmente. Sí. Pues, de esas cosas raras, porque no, nos casamos en el juzgado que hay enfrente del Pilar. Y yo lo que quería era, pues, éramos entonces muy de izquierdas y para nosotros el matrimonio era un contrato. Se llamaba un contrato y no queríamos ni que nos soltaran rollos. Pero antes de nosotros, claro, todavía la iglesia mandaba mucho. Mandaba tanto que hasta las bodas civiles seguían siendo bodas eclesiásticas, ¿no? Y había unos pesados que parecía una boda de cristianos de la teología de la liberación, algo así, todo el rato cantando canciones de Bob Dylan y de Simon Garfunkel con letra de iglesia, ¿no? Y digo, estos pesados, pero ¿cuánto tiempo van a estar ahí con esta falsa misa, no? Y al final cuando salen resulta que era Antón. No era Antón que se casaba, sino Antón era era alguien de su familia, sí. ¿No? Y claro, Antón ya entonces, cuando nadie llevaba cámaras, ya él llevaba. Porque ahora Antón, si estuviera aquí, estaría todo el rato haciendo fotos. Pero en aquella época era de las pocas personas que llevaban siempre cámara y efectivamente nos hizo una foto que es la que mantenemos, la que conservamos, ¿no? Que son fotos, pues, de esas fotos embaradas, que vas con un traje que no te acaba de sentar bien. Un poco como este ministro Óscar López, ¿lo habéis visto? El que era el jefe de gabinete, que tenía a su vez un jefe de gabinete y todas estas cosas, ¿no? Pues no sé si os habéis fijado lo mal que le sienta a la americana con las sombreras, tal. Pues en esa foto estoy igual, con unas sombreras como descolocadas y tal. O sea que no habríamos puesto esa foto jamás. Muy bien. He visto en alguna entrevista que te han hecho que tú tienes, lo decías antes, un concepto bastante clásico de la literatura, decías un concepto anglosajón, por eso Cristina Fernández Cubas te llama Bison, tal vez, ¿no? Entonces, a ti te gusta lo que es memorias de toda la vida, estos son unas memorias, o lo que es ficción, la novela, pero no acabas de ver lo que se llama autoficción, porque te parece un poco fraude o ¿por qué? O sea, eso de que alguien escriba una novela cuyo protagonista se llama como el autor, que tiene 2 hijos más o menos de la edad de los hijos del autor, que se dedica también a escribir y luego le pasan cosas que algunas le pasan de verdad al autor, pero otras se las inventa. Y entonces empieza a mezclar la ficción con la realidad. Digo, no, o sea, cuéntame, si sales tú con tu nombre, cuéntame las cosas que te pasan. A mí me gusta que me cuenten las vidas de los demás, ¿no? Y de repente dices que vas a meter ficción. Pues no me parece bien, me parece una estafa. Y luego además, ¿por qué ahora nadie de nuestra generación escribe memorias? Seguramente porque la autoficción está usurpando muchos recuerdos que la gente mezcla en las novelas y luego ya no tiene nada que contar unas memorias. Y a mí lo que me gusta es que me cuenten memorias. Tú decías tú que era demasiado joven para escribir una memoria. Uno de los poetas a los que yo homenajeo aquí, Carlos Barral, yo recuerdo haber leído sus 2 libros de memoria, los 2 primeros, los buenos, Años de penitencia y Años sin excusa, antes del año 80, y él nació en el año 28, es decir, a lo mejor no tenía ni 50 años cuando escribió esos libros, que son maravillosos, y son de los pocos libros de memorias de escritores de esa generación que son también muy clásicos, donde cuenta pues quiénes eran sus abuelos, en qué colegio estudió, los profesores que tenía en la universidad, sus primeros pasos como editor y tal, que hay mucha información que es muy interesante, no solo porque es un personaje muy interesante, Carlos Barral, sino también porque lo sabe contar muy bien y porque en la vida de toda persona comparecen muchas otras personas que también son interesantes y de las que hay que hablar, ¿no? Yo no sé, para un señor de Zaragoza de mi generación que ha pasado por la Facultad de Filología, pues desde luego encontrarse ahí con Mainer, Aurora Ejido, Cacho, Lacarra, pues tiene algo especial porque los han conocido, son experiencias compartidas, ¿no? Pero aunque no lo sean, el simple hecho de que uno hable de cómo era su universidad, aunque lo lea una persona de Sevilla que nunca ha tenido esos profesores, tiene curiosidad por saber cómo era la Universidad de Zaragoza de esos años, o cómo era pues la Universidad de Barcelona cuando llegué ahí, ¿no? Y el ambiente que había. Hay algo, yo creo, también muy generacional en las memorias. Yo creo que cuando uno habla de sí mismo, no habla solo de sí mismo, tiene que hablar
en nombre de otras personas, ¿no? Porque las experiencias de alguien nacido en el año 60 se comparten con otras personas nacidas más o menos en torno a los años 60, porque vivimos experiencias muy parecidas, ¿no? Es que hasta la infancia teníamos las mismas referencias, entre otras cosas porque había un canal de televisión y unos poquitos programas infantiles, ¿no? Ahora mismo los niños cantan canciones, uno canta una canción de ETV, otro de la 4, otro canta una canción de TV3, pero en aquella época todo lo que cantábamos era el barquito chiquitito, porque era lo que había, los chiripitifláuticos, ¿no? Y luego ya los payasos de la tele. Y eran unas referencias que eran las mismas para todos los niños de España, entonces era relativamente fácil que alguien de mi edad se identifique con cosas que cuento yo de la infancia. El Logroño de los años 60 no debía ser tan distinto de la Huesca de los años 60 o de Valladolid o de tantas ciudades. Es decir, seguramente las ciudades más grandes, Madrid, Barcelona, esas seguramente tenían sus propias idiosincrasias, ¿no? Y pasaban otras cosas. Pero España era un país provinciano en el que las ciudades pequeñas prácticamente la vida era la misma. Y estoy seguro de que del mismo modo que yo recuerdo pues el hielo, ¿no? Cuando en Logroño en los años 60 todavía, o que ibas al carbonero a comprar, a pedir el saco de carbón que te llevaban a casa para la calefacción, o esas bandejas con arenques que ponían al sol, ¿no? Que era una cosa como muy antihigiénica, eso que estaban ahí en la puerta de los ultramarinos, había unas, ¿os acordáis de esas cajas redondas con los arenques ahí como se... No, pues que eso es un poco asqueroso, ¿no? Pensar que estaban ahí todas las moscas. ¿Todavía existe eso? Pues a mí eso me recuerda a los años 60. Yo recuerdo por Logroño... En Binefar lo vi el otro día. O sea, Binefar se ha quedado, es el Logroño de los 60 todavía. Supongo porque en el supermercado estaba en la misma caja redonda con los... Pero estaría tapado, estaría protegido, ¿no? Detrás del moscador, pero... ¿Y había moscas o no? No, porque el súper para llegar a la mosca estaba muy lejos. Pero, por ejemplo, yo recuerdo carros por el centro de la ciudad, por Logroño, o sea, en los años 60... Y ahora pensamos que todo el mundo tenía un SEAT 600, pues no, había gente que venía de los pueblos y venían con carros y ahí llevaban las lechugas para el mercado y todo eso. Claro, el Logroño de los años 60, cuando ya pasamos a la Zaragoza de los 70, de repente no solamente nos desplazamos geográficamente, también hay un desplazamiento en el tiempo. O sea, Zaragoza es más moderna en los años 70 que el Logroño en los años 60 y, por supuesto, Barcelona en los 80 bastante más moderna que la Zaragoza de los 70. Ahora se han igualado todas las ciudades. Ahora todas las ciudades más o menos porque compartimos las mismas fuentes de información, compartimos, porque yo qué sé, la distribución de los productos es igual para todas partes, porque existe Internet. Ahora la vida en las ciudades pequeñas y las grandes no es muy diferente, ¿no? Ni siquiera en los pueblos. En los pueblos se puede vivir casi como si vivieras en una gran ciudad, ¿no? Pero en aquella época había muchísima diferencia entre vivir en una ciudad pequeña y una ciudad grande, y no digamos ya vivir en un pueblo. O sea, eran los años en que ser una persona rústica era motivo de chanza, era la época de los chistes de los paletos, era la época de Paco Martínez Soria, era la época en que en los pueblos la gente era muy pobre en comparación con las ciudades y que, por ejemplo, no sabían nadar, porque en los pueblos no había piscinas. A partir del año 80 empieza a haber piscinas en todos los pueblos, pero en un pueblecillo, si para remojarte en verano te ibas a ir a una charca y no tenías ahí donde nadar, por lo tanto... Eso diferenciaba mucho a la gente de las ciudades de la gente de los pueblos. En los pueblos nadie sabía nadar, en las ciudades todos sabíamos nadar, ¿no? Y entonces también, claro, reflejar cómo España ha cambiado mucho. O sea, y que además son los años en los que de verdad cambia España, ¿no? Esta generación nuestra, pues estábamos en primera línea viendo los cambios que se estaban produciendo en solo 10 años, desde la muerte de Franco hasta el ingreso en el mercado común, en la Comunidad Económica Europea. Claro, de repente, como dijo Alfonso Guerra, España no lo iba a reconocer ni la madre que la parió, ¿no? Y es que efectivamente en 10 años éramos una democracia homologable con cualquier otra democracia europea, en ese momento gobernados por un partido de izquierdas, estábamos en la Unión Europea. Claro, dices, esto hace 10 años habría sido inimaginable y en relativamente poco tiempo se produjo esa transición que pues fue exitosa, la verdad, porque al menos habrá muchas cosas que podamos reprochar a la Constitución o a la transición, pero lo que no podemos negar es que el marco de convivencia que se fijó entonces nos ha permitido vivir el mejor periodo de la historia de España en términos de prosperidad, de paz y de convivencia democrática, ¿no? Sí. Es un libro, como veis, muy generacional, no solo cuenta sus cosas, sino también las de su generación, incluso el proceso histórico vivido, que es realmente muy interesante.
Yo creo que uno de los éxitos de este libro y de otros es que tiene un talante un poco conversacional. Es como si les contases a los demás de tú a tú, al lector como un cómplice, pues lo que a ti te parece interesante y crees que a ellos también les puede interesar porque en cierto modo lo han vivido, ¿no? Bueno, hay muchas anécdotas. O sea, yo lo que tengo, la sensación que tenía cuando estaba escribiendo era así como estar rodeado de amigos y contando anécdotas, y yo contaba anécdotas que ya había contado otras veces, como en las cenas de Nochebuena en las que se cuentan las mismas anécdotas todos los años y que da lo mismo que se contaban el año pasado porque vuelven a hacer gracia, ¿no? Muchas de las historias familiares que cuento son historias de Nochebuena, o sea, son de esas anécdotas que se cuentan en Nochebuena. Mi tío José Ramón, que era muy grande, muy gordo, y que como no podía tener hijos un día decidió que quería comprarse un deportivo muy pequeñito, ¿no? Entonces consiguió embutirse dentro del deportivo, pero luego no podía salir, y hubo que desmontar la puerta para poderlo sacar de ahí, ¿no? Ese tipo de anécdotas que muchos años después de la muerte de mi tío José Ramón seguíamos contando la Nochebuena, ¿no? Pues son las anécdotas que, en fin, que dan color a una historia de familia en la que en realidad no pasan muchas cosas, porque lo único que pasa es que mi padre se muere cuando yo tengo 9 años, es decir, es el único hecho realmente destacable. Todo lo demás es una infancia feliz en una familia de clase media, una juventud bastante homologable con cualquiera de las juventudes de mi generación, y luego ya el hecho de que me voy a Barcelona y en poco tiempo consigo hacerme escritor, ¿no? Sí. Bueno, en 2018 fallece tu madre, Pilar Cabero, zaragozana de 1934, muere en Zaragoza. También quiere que todos sus hijos, los 5 hijos, nacierais en Zaragoza, por eso tú naciste en Zaragoza cuando vivíais en Logroño. Y luego, bueno, pues fue una pieza fundamental de la familia, ¿no? Porque con 36 años se quedó viuda, tenía que sacar adelante a 5 hijos y tuvo un coraje enorme, ¿no? Yo creo que cuentas en algún momento que vosotros, no sé por qué, por carácter, tampoco os llevéis demasiado bien, discutíais y demás, pero luego sí que le has reconocido todo lo que hizo. Y es que cuando eres niño tienes una perspectiva sobre los adultos muy determinada, que es los adultos tienen respuestas para todo, tienen soluciones para todo, son las personas en las que debemos confiar, y los niños pues en ningún momento dudan de que su madre en una situación así pues va a salir adelante y los va a sacar adelante, ¿no? Pero cuando ya piensas la historia y reflexionas sobre ella muchos años después, cuando tú ya eres mucho más viejo que la edad que tenía tu madre cuando se queda viuda, cuando de hecho tienes la edad de tener un hijo de esa edad, es decir, de hecho mi hijo mayor tiene 34, o sea que era prácticamente de la edad de mi madre cuando se quedó viuda. Entonces la perspectiva que tienes ya no es del niño que piensa en su madre, sino de un padre que piensa en su hija, ¿no? Claro, quedarse viuda con 36 años y además con 5 niños de 10 años para abajo, ¿no? Es tremendo, pero sobre todo porque ahora te das cuenta que con 36 años en realidad no era una adulta, era una mujer que se había casado joven, bueno, a una edad normal para su generación, digamos, que había tenido 5 niños en 10 años, en 11 años, y que de repente el destino le dice, ahora tu vida va a ir por aquí, tú pensabas que tu vida iba a ir por otro lado, pues no, tu vida va a ser esta. Y tienes que espabilar, y tienes que aprender a conducir, y tienes que empezar a pensar en ganar dinero, y tienes que empezar a pensar en trabajar. Tú ya no vas a ser lo que estaba previsto que fueras, que era el ángel del hogar, cuidar de los niños y de la casa y atender a tu maridito cuando vuelva a casa, ¿no? Esa generación de mujeres, nuestras madres, ¿no? Que fueron formadas, educadas prácticamente para eso, y que pocas de ellas escaparon a ese destino que les había caído encima, ¿no? Y solo de una forma accidental, mi madre, pues resulta que escapa a ese destino, y entonces, viéndola con la perspectiva de los años, lo que ves es que se convirtió en la que ahora se llama una emprendedora. Ayer mismo vinieron 2 chicas a un coloquio que tenía en Zaragoza, y a una de ellas, bueno, y eran 2 que trabajaban en las tiendas de mi madre. Claro, mi madre llegó a tener 4 tiendas. Y 2 chicas, claro, cuando las vi tan jóvenes, que yo pensaba que tenían que ser las hijas de las chicas que trabajaban ahí, porque se conservaban muy bien. Y es que en realidad no eran mucho mayores que yo. O sea, si yo tengo 63, pues ellas tendrán 66 y 67. Pero por algún motivo me parecía que ellas, por el hecho de que trabajaran en las tiendas de mi madre, pues tenían que ser mayores. Tenían que ser mayores. Pero luego las veo y digo, si somos de la misma edad, ¿no?
Y claro, estuvimos hablando de las tiendas, porque eran de las 4 tiendecitas que llegó a tener mi madre a la vez, pues ellas trabajaban en 2 de ellas, Ajá. cada una en una de ellas, ¿no? Y pensar que una mujer que hasta el año 70 jamás se le había pasado por la cabeza la posibilidad de trabajar, porque no estaba escrito en su destino que tuviera que trabajar, solo unos pocos años después llegó a tener 4 tiendas, ¿no? Digo, eso es heroico, ¿no? Eso es verdaderamente es una emprendedora, es una mujer que ha demostrado que tiene arrestos y que tiene narices y que nos va a sacar adelante y no de mala manera, sino de buena manera, ¿no? Luego ocurrió que, bueno, entre otras cosas, una de las razones que me ha dicho uno de mis hermanos por los que cerró las tiendas, no es solamente que llegara mi tío notario a Zaragoza y que le ofreciera un trabajo bueno, entonces ella empezara a vivir con un poco más de seguridad, sino que abrían el Corte Inglés, me dijo mi hermano, que de repente el Corte Inglés en Zaragoza era una amenaza para todos los comercios del centro, ¿no? Y entonces mi madre tenía muchísimo miedo. Y efectivamente, muchos comercios del centro de Zaragoza empezaron a pasar problemas, ¿no? Y también porque yo creo que había una cuestión demográfica. O sea, había habido muchos niños del boom, pero ya a finales de los 70 ya no había tanto niño. Y las tiendas de ropa infantil, pues me parece que empezaba un poco su decadencia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, en 2018, cuando muere tu madre, tú ves que, bueno, tienes que recuestionar un poco, reconsiderar lo que ha sido tu vida, te decides a escribir las memorias y enseguida vas a Segovia a investigar en el archivo militar de Segovia a ver qué había sido de tu padre. Tú tenías idealizado a tu padre y supongo que cuando vas allí a ver el legajo de lo que había sido tu padre militar durante 28 años en el periodo franquista, pues te temblaban un poco las piernas, ¿no? Porque dices, no sé si el mito de mi padre va a desaparecer o no va a desaparecer. Afortunadamente no. Sí. Bueno, en alguna entrevista he visto que te dicen, ¿y qué hubiera pasado? Bueno, pues hubiera sido otro libro, ¿no? Sí, habría sido otro libro y habría sido un libro que me habría gustado menos escribir. Es decir, hay un escritor peruano que tiene, Renato Cisneros, que tiene un libro sobre su padre, lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama. Es como El olvido que seremos, pero no es el olvido que seremos. O sea, tiene más o menos la sintaxis del título es parecida, ¿no? Pero es la historia de un hijo de un militar que sí que era un militar de ultraderechas que en Perú, que llegó no sé si a general jefe de los ejércitos de Perú, incluso ministro de defensa, no sé, y es precisamente la historia de un hijo que tiene muchas cosas de las que avergonzarse de su padre, ¿no? Y entonces hace un acercamiento a la figura de su padre, por un lado hablando del cariño que siempre le tuvo, pero por otro lado investigando todas las marranadas que hizo en años muy convulsos de la historia peruana, ¿no? Entonces en esa historia no cabe nada más. Es decir, si tú tienes un padre así, el libro que tienes que escribir solo es un libro sobre tu padre. Es un personaje tan poderoso, tan complejo, tan violento en todos los sentidos, que al final se convierte en el único personaje. No habría estado Antonio, no habría estado mis compañeros de facultad, no habría salido Javier Marías, ni Javier Tomeo, nadie, porque el personaje habría sido ese, ¿no? Y por suerte lo que descubrí era que mi padre no había hecho nada. O sea, que era de esos militares que habían ido ascendiendo simplemente por una cuestión de antigüedad. Y que llegó a comandante y luego ya se murió de golpe, y que en su vida, pues, bueno, sí descubrí una cosa, que un señor al que él había medio atropellado, pues, por el golpe que se dio al caer, pues acabó muriendo al cabo de 20 días, ¿no? Y que, bueno, a mí me impresionó porque yo no conocía esta historia, o yo no la había querido recordar, no la había querido grabar en mi memoria, mis hermanos la sabían perfectamente, ¿no? Pero de todo lo que había sido su actividad como militar franquista desde principios de los 40 hasta el año 70, pues la verdad es que no había nada de lo que avergonzarse, porque por suerte mi padre fue un militar gris y rutinario, con labores de oficina en las que lo más grave que pudo hacer fue que se le cayera la grapadora al suelo, ¿no? Sí. Dices en alguna entrevista también que bueno, que tú descubres que tu padre había tenido un accidente involuntario, pero fruto de ese accidente muere una persona que lo atropella tu padre con la moto, y entonces eso no lo sabías tú, reúnes a todos tus hermanos y les vas a contar lo que has averiguado, y la sorpresa es que todos lo sabían ya, ¿no? Entonces decides, según cuentas por ahí, que no les vas a consultar nada más, que tú vas a contar tu historia, te equivoques o no te equivoques, porque quieres, pues, construir tus memorias, y no las familiares, lo que te puedan decir, como esto del Corte Inglés,
que a ti tampoco se te había a lo mejor No. ocurrido y ellos dicen, no, hombre, es que era el Corte Inglés y tal, ¿no? Entonces, bueno, supongo que eso te descubrió, dices, yo no sé si es que no quería enterarme o estabas en otro... O que me enteré y lo borré, o Sí. realmente no sabes, pero sí, cuando uno empieza a darle vueltas a los propios recuerdos, al final lo que tiene que decidir es, voy a contar digamos, unas memorias negociadas, buscando una especie de versión compartida con las otras personas que estaban presentes en los diferentes momentos, o voy a contar unas memorias en el sentido estricto, que memorias, lo que tú recuerdas, porque por el simple hecho de recordar las cosas de una manera, pues conllevan una verdad, ¿no? Encierran una verdad. Y entonces al final, ya después de ese primer desacuerdo con mis hermanos, dije, no, yo no voy a negociar los recuerdos, sino que voy a contar las cosas tal como yo las recuerdo. Y luego efectivamente he visto que hay muchos desajustes. Ahora mismo con Antonio estábamos recordando el día del golpe de Estado, el 23F, y yo recordaba a nuestro catedrático monje que nos dijo, los chicos, iros a casa, ha ocurrido esto y tal, y yo lo recordaba en un lugar y él lo recordaba en otro. Y mis hermanos recordaban unas cosas de un cierto episodio con una pistola y yo recordaba otras, ¿no? Pero al final digo, no, yo lo que voy a contar son mis recuerdos, y luego sé que ha habido imprecisiones, porque me han escrito algunas personas. Por ejemplo, mi curso no fue el primero, mi COU no fue el primer COU mixto de los jesuitas. O sea, resulta que ya existía desde hacía 3 años, pero yo no sé dónde se metían las chicas esos 3 años. Porque yo no vi ninguna chica hasta que llegué yo a COU, ¿no? Y diferentes cosas que me han ido escribiendo, claro. Hay tanta gente que ha compartido experiencias de las que cuento aquí, que pues hay mucha gente que te escribe y te dice, no fue exactamente así. Las fechas, cuando tú vas a Edimburgo, mira, en realidad fueron 2 semanas más tarde o 2 semanas antes, no me acuerdo, y luego fuimos a no sé dónde y tal. Efectivamente ves que hay desajustes entre lo que tú recuerdas y lo que recuerdan otros, pero digo, da lo mismo. La cuestión es que tenga una lógica personal, ¿no? Pero bueno, no solo has indagado, o sea, no solo has profundizado en tu memoria, sino que has indagado bastante también y te has preocupado de recuperar algunos personajes, de leer algunas cosas de entonces, ¿no? Bueno, no mucho, ¿eh? No. O sea, aparte de lo del archivo ese de mi padre para saber cómo fue él, porque claro, para mí mi padre es un enigma, ¿no? Cuando una persona que desaparece cuando tienes 9 años, pues no deja de ser una nebulosa de la que no sabes nada. Y que además luego me ha ocurrido que me van saliendo recuerdos después. O sea, yo del mes que vivimos, porque nosotros volvimos a Zaragoza en septiembre del año 70. Mi padre murió a principios de octubre, con lo cual solo convivimos un mes en Zaragoza. Entonces, yo ahí pongo que solo había 3 recuerdos, solo recordaba 3 cosas de ese mes, ¿no? De mi padre. Solo tenía 3 recuerdos de ese mes compartidos en compañía de mi padre, ¿no? Pues el otro día, yendo a Calatayud, de repente pasamos por el Cisne y digo, pero si yo estuve con mi padre aquí en los karts, había una pista de karts y nos llevaban a todos los niños. Digo, pues si yo estuve con mi padre aquí también. Y al poco tiempo, en Zaragoza, yendo por al lado de Antígona, me acuerdo de la hípica, que era la piscina a la que íbamos por ser hijos de militares. Digo, pues estuve con mi padre viendo una competición de saltos a caballo y tal. O sea, que en realidad son libros que en algún momento tienes que cerrar, pero que están un poco abiertos, porque del mismo modo que a otras personas, a lectores, les revuelven la cabeza y les refrescan recuerdos, resulta que también hay recuerdos que se han quedado fuera del libro y que me van saliendo después, que no son recuerdos, la verdad, muy determinantes, no son tan relevantes, ¿no? Pero que, pues, claro, la memoria es un mecanismo que pones en marcha y luego no para, y sigues recordando cosas, ¿no? Sí. Los 10 primeros años en Logroño son de plena felicidad, lo recuerdas como el paraíso terrenal. Confiabas en los adultos, eras consciente ya de que eras feliz entonces con tus hermanos y demás. No sé si esa infancia tan feliz te marcó para el resto, porque tú muchas veces dices que te sientes privilegiado, que te has sentido querido, que has sido afortunado en la vida, en la profesión, en la familia. Sí, pero yo creo que el mayor privilegio es haber tenido una infancia feliz, ¿no? Es decir, por eso hay que cuidar a los niños y a los menores, estos a los que algunas personas quieren devolver a sus países, ¿no? Dices, no, pero si es que o sea, para que alguien sea un buen adulto, tiene que tener una infancia feliz. Para que alguien sea un adulto que reparta felicidad, que transmita
felicidad a sus hijos, tiene que haber experimentado la felicidad en su infancia. Negarle la felicidad a un niño es convertir a ese niño en un proyecto de adulto malo, ¿no? Por eso hay que cuidar. Fíjate que yo leí, lo que pasa es que no sé que en el libro de Nabokov leí una frase que en aquel momento no apunté, pero se me quedó grabada en la memoria, que era: quienes han tenido una infancia feliz, luego, de adultos, nunca desconfían de los desconocidos. Y es verdad, o sea, luego digo, eso que se ha cumplido en mi caso, es decir, la sensación esa de que el mundo está bien construido, que tienes de niño cuando tienes una infancia bonita y buena, es una sensación que sigue ahí escondida en algún lugar de tu alma, y que incluso cuando eres adulto, de veces se vuelve a manifestar, se vuelve a exteriorizar, y se exterioriza a lo mejor en eso, en que no desconfías de la gente, ¿no? Mira que hay mucha gente que merece la desconfianza ya solo con verlos, ¿no? Pero por algún motivo, hasta que conoces a alguien, entonces ya, pues, evidentemente, puedes desconfiar lo que quieras, ¿no? Pero que la primera reacción ante un desconocido, en mi caso, es más bien de confianza. Siempre espero lo mejor del otro. Sí, en 1970, como decías, llegáis a Zaragoza, al poco muere tu padre. Zaragoza ya es otro periodo, 1970-1982. Bueno, pues allí tu madre se incorpora a la casa familiar en la calle Zurita, donde viven tus abuelos, de tradición carlista. Allí tú descubres las novelas carlistas de Valle Inclán, aunque el personaje, por lo que dices en alguna entrevista, no te parece nada. El personaje de Valle Inclán. El personaje de Valle Inclán sí te parece un rapacero, ¿no? Bueno, que sacaba dinero de todos los sitios. Y bueno, demás. No lo digo yo, lo dice el biógrafo, Manuel Alberca, que es una biografía maravillosa, porque al mismo tiempo que él sigue manifestando la admiración por Valle Inclán como escritor, no deja de contar todas las miserias de Valle Inclán como persona interesada y un poco de fiar. Ya. Y en Zaragoza descubres el mundo de la cultura. Te encuentras a menudo con una serie de amigos, pues Antonio, José Luis Melero, Gerardo Alquézar, etcétera, y ya te sientes como letraherido, pero también gran aficionado al cine, porque eras amigo de los dos propietarios de los cines de Zaragoza, y gracias a eso ibas al cine gratis todos los fines de semana. Solo que no, las películas eran para mayores de 18 y en aquella época eran muy estrictos, pero en fin. ¿No podías entrar? ¿No? Bueno, a veces me colaban, porque, claro, es que en aquella Zaragoza era muy importante tener un amigo de la familia Parra, porque sí, la mitad de los cines eran de la empresa Parra. Y luego la otra empresa era Zaragoza Urbana, y un compañero mío del colegio, su familia tenían acciones ahí, y también nos dejaban entrar. Y digo, bueno, yo tengo que hacerme amigo de estos dos, ¿no? Porque mi paga no da para ir al cine tanto como yo querría, ¿no? Y gracias a mi don de gentes conseguí un Parra y otro de la otra familia, y entonces íbamos al cine gratis. Luego lo que pasa es que me empecé a acostumbrar a ir al otro cine, que era el que de verdad nos gustaba, que era los multicines Buñuel. Versiones originales, era una cadena donde seleccionaban películas pues interesantes, digamos, era el arte y ensayo, ¿no? Y ahí, por desgracia, como era del PSUC, en esos cines yo no conocía nada del PSUC. Sí. No conseguía que me saliera gratis. Ahí era donde estaba la viuda, ¿te acuerdas de Grimao? Lo cuento por ahí. Dice, sí, que estaba cortando las entradas, ¿no? Era la que cortaba las entradas, pero claro, de estas cosas te enteras mucho después, ¿no? Esa mujer triste que estaba siempre ahí cortando los tickets, luego me dijo, anda, pero no sabes quién era ese, tal, la viuda de Grimao, anda. No me extraña que sea triste. En Zaragoza te reconoces como un surrealista, gran admirador de Buñuel, hacías fichas de todas las películas. Yo no sé si querías ser cineasta antes que escritor, pero bueno, enseguida te decantas hacia la literatura, conoces pues a los de Rolde, publicas algunos poemas en Rolde que no quieres recuperar, según dices, vas a la facultad, empiezas Derecho y luego lo alternas con Letras y te inclinas por Letras porque te gusta más y porque está allí María José Bello también, supongo que eso fue determinante, ¿no? Que era estudiante de filología inglesa, la que sería luego tu mujer y más, ¿no? Bueno, entonces Zaragoza sí que te despertó la vocación literaria, ¿no? Para el resto de tu vida. No sé, ha sido un lugar de regreso siempre. Pero es que Zaragoza, o sea, primero la universidad, la facultad de Filosofía y Letras, tenía los mejores profesores, yo creo, de España en ese momento. O sea, realmente eran profesores jóvenes, casi todos, ya no estaba la vieja guardia, o quedaba un poco de la vieja guardia, y eran profesores que te transmitían
el amor por lo que ellos enseñaban, ¿no? Pero por cosas tan absurdas como la novela de caballerías, cosas así, ¿eh? O por el Sendebar, me acuerdo, que nos volvíamos locos leyendo unos cuentos medievales aburridísimos, ¿no? Y al mismo tiempo lo que me ocurrió es que en la facultad coincidí con amigos, o sea, hice amistad con algunos que eran un poco mayores que yo, que sabían mucho más que yo, que habían leído mucho más, que hacían ya sus pinitos como poetas o con revistas literarias. Y de repente piensas, bueno, no es lo mismo estar en el colegio de jesuitas que estar en la facultad, donde te tratan como un adulto y donde además encuentras gente con la que tienes una serie de afinidades y personas de las que puedes aprender muchísimo, de lo que de verdad te interesa, ¿no? Y entonces, claro, lo que estaba rondando en mi cabeza, que era esa vocación literaria, pero que no tenía una forma, no era algo preciso y concreto, sino que era algo que estaba ahí, ¿no? Pues de repente empezó a tomar una forma. De repente empecé a ver, bueno, del mismo modo que estos han publicado poemas, libritos de poemas, algunos de ellos ya tenían ya libritos y tal, yo podría también hacer cosas en literatura, hacer, bueno, cuentos, ¿no? Ya los poemas ya vi que no valía para eso, pero que, por ejemplo, contar, o sea, que contar me parecía una cosa que yo podía hacer, ¿no? O sea, yo recuerdo una vez en una piscina con unas chicas y que todas hablaban de, no sé, que Manolito que juega muy bien al fútbol, el otro que juega muy bien al baloncesto y tal, y de repente una chica dijo, y no sé quién, que escribe muy bien. Digo, anda, eso puedo Se hacerlo podría yo. ser yo. Eso podría ser yo. O sea, yo juego mal al fútbol, no tengo estatura para el baloncesto y tal, pero escribir bien, eso podría hacerlo yo. Y resulta que eso te vuelve interesante ante las chicas. Digo, eso es curioso, ¿no? Y lo de contar historias es algo que creo que está un poco bueno, o se nace con eso o no. Hay gente que va a contar un chiste y lo estropea a la primera, ¿no? O sea, dices, no, pero es un chiste buenísimo, por favor, no lo mancilles, no lo profanes, ¿no? Ajá. Pero hay gente que no sabe ni contar un chiste. Entonces, contar una historia, pues yo me he dado cuenta de que sabía, de que podía más o menos organizar unos personajes y una trama y darle un final que diera la vuelta a todo y tal. Y yo veía que podía más o menos contar historias bien. Y sobre todo veía que podía aprender a contar historias. O sea, que escribiendo aprendes mucho del oficio de escribir, ¿no? Y ya a lo largo de la carrera, pues yo ya tenía bastante claro que lo que quería era convertirme en narrador, o sea, en novelista. En una época en la que todavía narrar historias no estaba muy bien visto, es decir, todavía era una época, aunque ya Mendoza en el 75 había publicado el caso Savolta y por tanto ya había una reivindicación de lo que era contar historias de una manera tradicional y clásica. Sin embargo, todavía el prestigio lo tenía un tipo de literatura experimental bastante pesada, ¿no? Y que yo ni entraba ahí como lector, me costaba mucho que me interesaran esos libros, ni me apetecía que mis historias se parecieran a esas, ¿no? Pero en cambio veía que sí, que podía contar bien historias de forma más o menos tradicional. Y entonces ya me puse a ello, ¿no? Y sobre todo, bueno, lo que pasa es que la carrera de 5 años se me hizo cortísima y no me dio tiempo de escribir todo lo que quería escribir, ¿no? Entonces fue cuando le pedí a mi madre, bueno, una prórroga de 2 años, ¿no? Y por eso me fui a Barcelona, con la excusa de una vocación italianista que realmente no tenía. Lo único que quería era prolongar mi vida estudiantil durante 2 años y en esos 2 años tenía que demostrarme a mí mismo que yo podía llegar a ser escritor. Y bueno, el primer año ya tenía escritos varios de los cuentos de Alguien deseaba el secreto y creo que ya el primer año tenía acabada La ternura del dragón, que la publico en el 84. O sea, yo me voy a Barcelona en el 82, el primer curso es 82-83 y La ternura del dragón gana un premio en el 84. Y se publica en el 82, 84. Se publica en el 84. Sí. El premio Casino de Mieres. El premio Casino de Mieres, sí, que ya no existe porque no existe la institución, sí. no existe el Casino de Mieres. Ajá. Y con lo cual pues ha quedado ya como la recopa del Zaragoza. Zaragoza regresas, dices que es bastante fácil escribir sobre Zaragoza porque no hay tanta literatura como por ejemplo sobre Madrid, Barcelona, que ya pues está más trillado y demás, ¿no? Y en Zaragoza una cosa que me llamó la atención es esa mitificación que tenías de Buñuel y un día resulta que te lo encuentras y te quedaste paralizado, no te atreviste a decirle nada, ¿no? No, ¿cómo le vas a decir algo, no? De repente una persona a la que has admirado antes incluso de ver sus películas. Porque claro, en el franquismo no podíamos ver las películas de Buñuel. En el cine las que se estrenaban no nos dejaban pasar porque éramos niños, éramos menores de edad. Y en la tele
solo un poco después empezaron a poner. Había un programa que se llamaba Cine Club, me parece, ¿no? De Alfonso Eduardo. Y pusieron un ciclo maravilloso de Buñuel. Yo creo que debió ser el año 76 o por ahí. Y entonces sí que ya por fin pude ver películas de Buñuel y entonces por fin, bueno, por otro lado no era lo que yo me había imaginado, o sea, yo me imaginaba otra cosa. El surrealismo yo pensaba que eran precisamente películas que no se entendían, que todos iban vestidos como con túnicas y tal. Y luego resulta que las películas que pusieron eran muchas películas de la fase, de la etapa mexicana, La vida criminal de Archibaldo de la Cruz, Los Olvidados, esas películas que son muy realistas, de hecho, en algunas cosas. Pero por lo menos ya cuando me encontré con Buñuel, por lo menos ya sabía quién era, ya sabía de verdad quién era. Hasta entonces era una admiración platónica que se basaba en que yo leía sobre el cine. Es decir, yo coleccionaba una revista, pero desde que tenía 11 o 12 años, una revista que se llama Dirigido por, que todavía existe, pero ya no la compro. Hace muchos años, porque ahora me parece muy mala. Pero en aquella época era una revista que te informaba de directores de los que no podías ver películas, de películas que habían pasado sin que tú pudieras verlas. Entonces, o sea, yo lo que sabía del cine lo sabía leyéndolo. Había mucho, era un cinéfilo que prácticamente no veía películas porque no podía, pero que le había leído mucho sobre muchas películas y podría hablar de esas películas como si las hubiera visto porque me leía entero el Dirigido por, ¿no? Y entonces ya cuando vi a Buñuel ya sí que había visto películas, no solo había leído sobre él, sino que ya finalmente había visto películas, con lo cual ya ver la aparición en carne mortal de don Luis Buñuel ahí en el Paseo de Independencia, cerca de la Plaza Santa Engracia, para mí fue como dice, anda, ¿no? Es como si de repente aparece Shakespeare, ¿no? Sí, bueno, ya sabes que había una relación previa bastante cutre a través de una hermana suya que iba a la misma misa a la que íbamos nosotros de niños. Pero claro, luego eso yo no iba a parar a Buñuel para decirle, yo iba a la misma misa que su hermana. Porque era lo que me dijo. Vecinos, ¿no? Éramos de una vecinos. De las hermanas. Bueno, la casa de los Buñuel está enfrente del Gran Hotel, es una casa modernista que hay encima de esa farmacia, que hay en la esquina de Isaac Peral, enfrente de la Radio Zaragoza. Hay una casa modernista muy bonita, pues esa es la casa familiar de los Buñuel, de cuando el padre de los Buñuel, que ha hecho la fortuna en América, o la familia que ha hecho fortuna en América, compró propiedades y ahí vivían, ¿no? Y ahí la hermana de Buñuel iba a la misma iglesia a la que íbamos nosotros de niños, que era Santa Catalina, que estaba, digamos, en la otra punta de la plaza entonces llamada de José Antonio, ¿no? Nosotros vivíamos más cerca de la iglesia, que era la calle Zurita, nosotros vivíamos a 80 metros de la iglesia, y ellos vivían, o sea, había que pasar Zurita, San Clemente y Costa, digamos, o sea, ellos vivían 2 manzanas más allá. Y la iglesia que les correspondía en realidad era Santa Engracia, pero esta era una iglesia pequeñita donde todas las mujeres se conocían y ahí estábamos los niños. Y entonces mi tía María Josefa un día dice, a ti te gusta mucho Buñuel, ¿verdad? Yo era la época en que lo único que leía Buñuel, o sea, leía sobre las películas de Buñuel. Y me dice, sí, mucho. Pues ven, que te va a presentar a su hermana. Digo, anda, su hermana. Dices, sí que tú eres al que te gusta el Luisico. Pues nada, cuando venga Luisico la próxima vez te lo presentaré. Luego, evidentemente, pensar que si algún día yo llegara a conocer a Luis Buñuel, decirle que había ido a misa con su hermana, no sé si era la mejor tarjeta de presentación. Muy bien, luego te vas a estudiar filología italiana a Barcelona en el año 82, es una prórroga que pides, ¿no? Un poco para seguir pensando qué quieres hacer. Lo que tienes cada vez más claro es que no quieres ser profesor, ¿no? Tienes que ir a varias sustituciones y ya te demuestra que eso no es lo tuyo. Al principio parece que la etapa de Barcelona es bastante complicada, porque estás en unas pensiones tú solo bastante cutres, hasta que llega María José y se incorpora allá y le dan plaza allí, y entonces hacéis vida un poco ya pues de pareja antes de casaros, porque luego con el matrimonio civil, pues lo que contabas antes también es un pequeño drama en la familia, porque tu madre y los padres de la clase media. Sí. Pero bueno, tienes mucha suerte también en Barcelona, porque enseguida Anagrama te acepta los libros. Los 2 primeros libros te los publica Anagrama, entras en contacto con Jorge Herralde, efectivamente, y bueno, pues te sientes ya pues encauzado, ¿no? Sí, es que era
Claro, era una España diferente de la de unos pocos años antes, pero no habían salido nombres nuevos, no habían salido voces nuevas. Y los editores más perspicaces y más atentos de aquella época, pues estaban pendientes de ver cuándo aparecían escritores jóvenes que representaran pues una etapa nueva en la historia de España. Con lo cual, yo de esto no era absolutamente consciente, no era consciente en absoluto. Pero yo digo, aquí qué es cómo se hace para publicar un libro, pues ya he ganado un premiecito, pues no sé, voy a ir a unas editoriales y voy a dejar unas fotocopias, ¿no? Y eso es lo que hice, porque yo no sabía cómo funcionaban las cosas, ¿no? Y lo raro de todo es que me escriben al cabo de muy pocos días para decirme que están interesados en los cuentos y entonces ya acudo, conozco a Jorge Herralde, hablamos de publicar esos cuentos, unos cuentos de un chico desconocido, o sea, realmente hacía falta mucho valor para arriesgarse, porque a quién podían interesar unos cuentos de un chico de 23 años, ¿no? 24, que era, o sea, comercialmente no tenía ninguna viabilidad aquello, ¿no? Y sin embargo, pues al final resultó que esos chavalines jóvenes que entonces empezábamos, teníamos un público lector también nuevo que había crecido a la vez que nosotros y que deseaba leer a los autores nuevos. Y estos editores lo olían y sabían que esas apuestas no eran equivocadas. Y efectivamente, luego he sabido quién inventó la etiqueta esa de Nueva Narrativa Española, que fue Enrique Murillo, que era el que entonces trabajaba en Anagrama como el segundo de a bordo, el editor literario de Jorge Herralde, que me escribió cuando leyó el libro para decir, no, ahí en el libro te preguntas quién inventó esa etiqueta de Nueva Narrativa Española, y dice, pues fui yo, y que fui yo quien fui a hablar con diferentes periodistas o directores de suplementos para proponerles esto. Y fue de esas ideas felices de las que siempre tienes que abjurar, es decir, porque evidentemente tienes que decir, no, yo no formo parte de ningún grupo, de ninguna generación y tal, pero fue un lanzamiento que fue muy bueno porque nos vino bien a todos los jóvenes de entonces. Estoy hablando de Muñoz Molina, de Llamazares, de muchos escritores un poco mayores a los que se incorporó también al grupo, y que sin comerlo ni beberlo teníamos un público lector, o sea, teníamos gente que quería leer nuestros libros, ¿no? Con lo cual, pues de repente no solo se cumple el sueño mío de convertirme en escritor, sino que es que encima se cumple el sueño de que soy un escritor al que entrevistan, al que llaman a mesas redondas, al que reeditan los libros. Claro, te puedes imaginar que yo vivía en una nube, ¿no? Eso también hizo que me pareciera todo demasiado fácil, ¿no? Y que luego el tercer libro, pues, fue un desastre y, digamos, no me exigí tanto como tenía que haberme exigido por el simple hecho de que me lo pusieron muy fácil, ¿no? Y entonces eso me obligó luego digamos, a pasar una etapa de reflexión. Sí, no fue tan bien recibido como los anteriores, tampoco fue denostado, pero bueno, tú viste que tenías que crecer como escritor y te tomaste un tiempo. El siguiente libro tardó, me parece que 5 años, y mientras tanto, pues... Sí, 5 años. Sí. Sí, pero además fíjate que es una de las cosas, de los consejos que me daba Javier Marías en una de sus cartas, ¿no? Al hablar de ese tercer libro, no me dijo que no le gustara, me dijo que no había nada, no aportaba nuevo con respecto a los anteriores, es decir, que no había dado el paso adelante que se esperaba, que él esperaba de mí, ¿no? Y realmente es una cosa que en ese momento no te planteas, o sea, piensas, bueno, si he escrito 2 libritos, han gustado, pues voy a hacer otro librito igual, a ver si gusta también, ¿no? Y entonces Javier Marías, que tenía pues una visión de lo que es una carrera literaria, él sabía que iba a ser un escritor de verdad, iba a ser un escritor grande, o sea, de hecho cuando digo que Javier Marías ya se veía a sí mismo desde la posteridad, es que es verdad, o sea, porque él no había escrito Corazón tan blanco todavía, él no había escrito Mañana en la batalla del pensamiento, él había escrito Fiebre y lanza, pero él ya sabía que esas novelas estaban dentro de él, él ya sabía que las iba a escribir. Nosotros no teníamos ningún motivo para saber que Javier Marías iba a ser un gran escritor en aquella época, pero él ya lo sabía, él ya sabía que estaba dotado, que era un hombre culto, que era trabajador, y era como si él tuviera muy claro a dónde iba a llegar, ¿no? Y entonces el consejo que él me da en una de esas cartas, en esa amistad cortita de 10 años que tuvimos, pues era ese, que es que cada libro tenía que aportar algo que no estuvieran las anteriores, es decir, que el crecimiento de un autor tenía que hacerse libro a libro y que ningún libro podía significar un paso atrás, cada libro tenía que ser un paso adelante. Y esa frase que he reencontrado en su carta tantos años después, pues se me debió de quedar grabada, y a partir de ese momento pues intenté que en cada libro se viera que el autor era
había crecido con respecto al libro anterior, ¿no? Ujú. Sí, en Barcelona nace tu primer hijo, también son unas páginas pues muy emotivas realmente, como si se estrena la paternidad y es una cosa intransferible, aunque todo el mundo que es padre o que es madre lo vive, pero eso también lo cuentas muy bien. Yo no sé si has recuperado esas sensaciones o las tenías ahí grabadas desde un principio, desde siempre. Bueno, eso claro, es una historia que ha ocurrido miles de millones de veces, ¿no? Pero, pero es que te cambia, ¿no? Es decir, cuando pasas de no tener hijos a tener hijos. Eh, claro, tú puedes tener 5 hijos, pero el que te cambia es el primero, el que te convierte en padre, el que hace que todo, toda tu relación con los demás empiece a estar condicionada por eso. O sea, tu relación con tu madre, con tus padres, va a ser diferente por el hecho de que tú ya estás dejando de ser hijo, te estás convirtiendo en padre. Estás empezando a pasar por los mismos, la misma experiencia, las mismas vivencias por las que debieron de pasar tus padres cuando te tuvieron a ti o cuando tuvieron a tu hermano mayor, ¿no? Empiezas a hacer cosas que pensabas que nunca harías, ¿no? Porque no puedes estirar la adolescencia a perpetuidad y pensar que siempre vas a seguir siendo un joven eterno, ¿no? Y las cosas que uno hacía con 20 y pocos años, pues ya no las podía hacer con 30 y tantos. Claro, cuando me voy del instituto, yo ahora mismo le diría a un hijo mío, pero ¿cómo te vas? ¿Cómo se te ocurre irte de un instituto? O sea, los mismos consejos que me daba mi madre a mí, primero, estudia Derecho, que tiene muchas salidas, ¿no? Ya, bueno, evidentemente tú no haces caso de tus padres porque eres joven y tienes ganas de llevarle la contraria, ¿no? Y si tu madre te dice que estudies Derecho, pues al final no lo estudias por muchas salidas que tengo. Luego, cuando le dices que quieres ser escritor, te dice, pero es que tienes que terminar Derecho y entonces sacarte unas oposiciones a notarías. Los notarios no hacen nada, tienen la vida resuelta, tienen mucho tiempo libre, en todo el tiempo libre ese, pues lo que puedes hacer es escribir novelas, tal. O sea, esos consejos que cuando eres jovencillo te parecen ridículos, pues son los que acabas dando a tus hijos años después, ¿no? Cuando yo me fui del instituto ese de Granollers, que solo era porque me había llamado Jorge Herralde para decirme que me publicaba el libro de cuentos, claro, entonces yo voy al despacho del director, que se llama Conejo, y le digo, Conejo, te lo dejo. No, dice, pero bueno, pero ¿cómo vas a...? Bueno, era un hombre de 40 y tantos años, que no podía entender cómo un chico de 20 y pocos años de repente iba a tirar por la borda un puesto de funcionario de educación. Es decir, yo estaba haciendo una sustitución, pero ya sabéis que entras en el mundo de los institutos y ya nadie te echa. O sea, te podrán cambiar de destino, te podrán cambiar de instituto, pero tú tienes ya un sueldo de funcionario para toda la vida, aunque no apruebes nunca unas oposiciones, ¿no? Entonces, claro, el Conejo me decía, pero estás loco. No dejes esto, escribe en los fines de semana, ya escribirás, ya encontrarás tiempo. O sea, además, entonces, las vacaciones de los profesores entonces eran muy largas, ahora no tanto, pero entonces eran larguísimas. Si en verano te puedes escribir una novela, cada verano una, ¿no? Y yo digo que no, Conejo, que lo dejo. Y efectivamente, al final, esa decisión que tomas, que es una decisión atolondrada, acaba siendo una decisión sabia. ¿Por qué? Pues porque toda tu vida ya va a depender de tu carrera como escritor. Es decir, te lo vas a jugar, te lo juegas todo a una carta y entonces ahí tienes que poner todo tu talento, todo tu esfuerzo, lo mejor de ti, porque no tienes una vida alternativa de profesor en la que puedes hacer las cosas bien o mal, que tienes puedes tener la vida más o menos resuelta. No, entonces es que solo tengo un destino, he elegido un destino y es este. Y puede salir bien o puede salir mal. Y claro, lo que te planteas en ese momento es también pues que para que las cosas salgan bien te tienes que preparar, tienes que dedicarte a ser un escritor de verdad, tienes que aprender a escribir artículos, tienes que aprender a dar conferencias, todo está por hacer. Tú eres un chavalín de 20 y pocos años y de repente sabes que las cosas que hacen los escritores tú tienes que hacerlas también y tienes que aprender a hacer esas cosas, ¿no? Entonces, en último término, este libro también es una novela de formación de un chavalín que cuando por fin consigue publicar su primer libro se da cuenta de que tiene que aprender cosas y las va a aprender pues traduciendo o las va a aprender también haciendo guiones de cine que luego no le sirven para nada, ¿no? que son simplemente esbozos o colaborando en los periódicos, que aprendes muchas cosas del articulismo, ¿no? Aprendes muchas cosas de simple expresión lingüística, o sea, de cómo transmites un artículo
es un artículo que va a leer gente y tú no puedes irte por las ramas, tú tienes que saber decir las cosas bien y tienes que saber que ese señor te gustaría que se acabara el artículo que ha empezado a leer, ¿no? Entonces tú tienes que tomarte muy en serio tu trabajo porque tienes que hacerlo bien. Es como un cirujano que tiene que saber cómo se quita el apéndice, ¿no? No puedes decir, mira, yo es que yo sé abrir la tripa, pero luego el apéndice me da un poco de asco. No, no, no. O sea, si tú eres cirujano, tienes que saber hacer todo tu trabajo, ¿no? Pues si eres un escritor, tienes que saber hacerlo. Tienes que aprender. Y toda la vida, estos 40 años, a lo que me he dedicado ha sido a aprender cómo es el oficio de escribir. Ajá. En la parte final del libro, pues hablas de muchos escritores que son, en muchos casos, grandes amigos. Hablas de Vila Matas, con el que tienes una relación estrecha desde hace muchos años, de Javier Marías, de Javier Tomeo, de Bernardo Achaga, de José Luis Melero, de Félix Romeo, de José Izuel. Bueno, pues no sé, ahí está también tu mundo, ¿no? De escritores. Sí, sobre todo son historias de los años 80 de escritores a los que conocí, entonces, de los primeros escritores con los que tuve relación de amistad o de confianza o de compañerismo, y que son historias pues que algunas de ellas están ya cerradas, claro, porque estamos hablando de Javier Tomeo, de Javier Marías, que son escritores que ya están muertos y cuya historia completa pues ya la podía incluir aquí, a pesar de que cuento cosas que desbordan el marco temporal del libro, ¿no? Y en realidad porque son personajes, bueno, a Javier Tomeo lo maltrato un poco porque era un personaje extravagante, vosotros lo conocéis bien, era de aquí, venía mucho por Huesca, ¿no? Pero es que era un personaje muy estrafalario, no sé si hay algún pariente aquí de Tomeo, ¿no? Pero es que es un personaje del que no puedes parar de contar anécdotas. O sea, de hecho, él no fue tan importante en mi vida, aunque nos tratábamos mucho, nunca éramos muy amigos, ¿no? Nunca fuimos muy amigos, pero teníamos mucho trato. Pero claro, era un hombre con tantas anécdotas, tantas extravagancias, era tan especial que es que si te pones a escribir sobre él, le tienes que dedicar unas cuantas páginas, y es lo que me ha ocurrido con él. Y al final acabas contando incluso anécdotas que tú no has vivido, ¿no? Como la del Golden Agim, que es una historia que vivió en casa de Luis Alegre. Pero es que no puedes, ya una vez que haces la semblanza de un personaje, tienes que saber redondearla. No solamente puedes contar las 4 cosas que te han pasado con él, ¿no? Sino que tienes que redondear la semblanza y terminar de dibujar al personaje. Y era difícil que contar cómo era Javier Tomeo sin contar el disparate ese de la anécdota del Golden Agim, que gracias a él pues lo metieron allí. Los que hayáis leído el libro ya sabéis de qué va. Sí. Otros personajes con los que tuviste más relación no te llevan tanto espacio. Por ejemplo, en La Bordeta también hablas mucho de él, pero no era un personaje tan complejo y enseguida lo puedes, digamos, retratar y, ¿no? Sí, bueno, es que La Bordeta era lo que parecía, ¿no? Entonces, realmente, de esos personajes cuya muerte te hace mucho daño y que siempre los tienes presentes. Pero de esos amigos aragoneses de los que comparecen en el libro, a los que homenajeo, claro, La Bordeta es que era un hombre muy importante, era de esos hombres que parecía que siempre iba a estar ahí, ¿no? Y de repente, pues, empezó a estar malito y empezamos a darnos cuenta de que iba a desaparecer, ¿no? Pero más doloroso fue el caso de Félix, porque es un hombre que muere muy joven, ¿no? Félix murió en el 2011, había nacido en el 68, me parece, 69. O sea, muere con 43 años. 43 años, sí. Con 43 años, claro. Es que una muerte fulminante de un escritor tan talentoso como Félix a una edad tan temprana, pues es mucho más dolorosa que la muerte de un hombre como José Antonio de la Bordeta, que primero ya se iba avisando porque tenía una enfermedad grave, y segundo porque ya tenía una edad, ¿no? Y ya la vida ya la había hecho, ya había completado más o menos su ciclo vital, ¿no? Y su ciclo creativo. Pero es que de alguien como Félix se podían esperar muchas cosas todavía. O sea, Félix es un tipo que solo había publicado 4 libros, incluyendo, bueno, no, 3, ¿no? Entregaba uno poco antes. Noche de los enamorados es el libro póstumo que ya había entregado, ¿no? Y de esos 4 libros, para mí hay 3 que son excepcionales, ¿no? Entonces, si con 40 y pocos años este hombre ha escrito estos 3 libros, ¿qué habremos podido esperar de él? O sea, ¿qué libros de Félix nos hemos perdido, ¿no? ¿Qué libros tan estupendos como Amarillo o Noche de los enamorados o dibujos animados
nos queda por leer y no leeremos nunca, ¿no? Y entonces eso lo hacía especialmente triste, y además el hecho de que Félix era un hombre, era una fuerza de la naturaleza, ¿no? Y se metía en tu vida y te decía lo que tenías que hacer, el libro que tenías que escribir, el título que tenías que ponerle, y era un hombre muy invasivo en el sentido bueno, porque era muy protector, siendo mucho más joven que yo, pues era como si fuera mi padre, ¿no? Y me decía las cosas que tenía que hacer, y además siempre acertaba, o sea, siempre tenía razón. Sí, bueno, vamos a ir terminando porque llevamos ya un buen rato y tenemos que dejar un tiempo también para que la gente pueda preguntar. Me ha llamado mucho la atención, hay muchas cosas más interesantes. Él ha sido afortunado realmente, le tocó una quiniela, por ejemplo, Sí. y una explosión. Bueno, a Franco también le tocó, Franco acertó una sí, quiniela. pero no tanto dinero. ¿A ti el gordo de Navidad? Vaya. Prefiero que te toque a ti que a Franco, claro. Gracias. Pues me tocó. Sí. Bueno, y el final, que es muy es distinto, pero termina muy bien el libro, pero haces un giro importante, porque das un poco las gracias a todas las personas que te han acompañado, vivos y muertos, y al final, pues bueno, los evocas a todos, toda la gente que ha sido importante en tu vida, que te ha hecho feliz, y dices al final gracias, que no sé si se las dices tú a ellos o... Ya, porque parece que son ellos los que salen a dar las gracias, sí, como los actores, sí, al final de una obra, o no, quería que quedara así como ambiguo, pero vamos, parece evidente que es un libro de gratitud, ¿no? Un libro lleno de gratitud. Es que no necesariamente hace falta haber sufrido, ser víctima para contar tu vida. Es decir, precisamente yo creo que quienes no hemos sido víctimas de nada no podemos arrogarnos el papel de víctimas, porque si todos somos víctimas, nadie es víctima. Y ahora da la sensación de que cualquier libro autobiográfico tiene que estar justificado por algo horrible que ocurrió, porque en tu familia erais pobres, o porque, yo qué sé, porque sufriste abusos en la infancia, o por una depresión postpartum, o por yo qué sé. Entonces, digo, bueno, también los que no hemos sido víctimas de nada, tenemos que contar eso, que contar que algunos pues somos unos privilegiados y que es una experiencia que también debe ser compartida, ¿no? Y en este libro no hay victimismo porque en mi vida no ha habido motivos para el victimismo, es decir, yo nunca he sido víctima de nada, ¿no? Y además, creo que la consecuencia natural, cuando uno ya tiene 63 años, aquello que debe hacer por la obligación moral es dar las gracias. Es decir, que uno muchas veces es lo que es, no solo por sus méritos, es decir, uno puede tener méritos, puede tener talento, puede tener esfuerzos y puede tener perseverancia, que son muy importantes a la hora de hacerse una carrera literaria. Pero es que si no fuera por mucha gente que antes de que yo fuera escritor ya me acogieron, me apoyaron, me arroparon, si no fuera porque encontré muy buenos amigos en el mundo universitario, si no fuera porque en el mundo editorial también entré con muy buen pie, si no fuera porque tuve la suerte de coincidir con gente estupenda de la que aprendí mucho, pues yo no habría llegado a ser el escritor que he sido 40 años después, sigo publicando, ¿no? Y entonces yo creo que la gratitud es un poco el sentimiento que preside todo el libro, ¿no? Porque si he tenido la suerte de ser un privilegiado, ha sido sobre todo gracias a otros. Pues muy bien. Bueno, muchas gracias, precisamente.